Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amados hermanos, paz a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a dar comienzo, como ya comentaba nuestro hermano, con esta última lección que tenemos el día de hoy. Y pues efectivamente ya con esta lección, hermanos, vamos a concluir nuestras lecciones que tienen que ver con esas figuras de retórica. Dice solamente para recordar, hermanos, que la retórica se define como el arte de persuadir, y también es una manera, hermanos, que muy clásica de la escritura. La verdad es que en cualquier idioma, pero en nuestra lengua, en español, pues estamos estudiando estas diferentes figuras. Hay muchas figuras, ya se ha platicado en el transcurso de este trimestre. Se consideraron las que son más frecuentes, algunas que son importantes y que ya nos dimos cuenta que muchas de ellas llegan a modificar hasta la forma de interpretar, llegan a cambiar la manera en la que se entiende alguna cita, ¿verdad? Algunos pueden confundirse y es normal, ¿no? Hay algunos personajes, en ocasiones no alcanzamos a dimensionar lo que las palabras dicen. Recuerdo tan solo a este hombre que era considerado uno de los príncipes, uno de los principales de Israel en la época de Jesucristo. Nicodemo era un experimentado hombre, doctor de la ley y de muchas cosas, pero al momento de que Jesucristo le dice que era necesario que volviera a nacer, se confunde, ¿se acuerdan? Ya no le entendió, no entendió qué era eso de volver a nacer. Y esa es una expresión de retórica, ¿estamos de acuerdo? Hablar acerca de volver a nacer, porque obviamente no se refería a una reencarnación Jesucristo, no se refería a volver a nacer en el sentido de otra vez, nacer de madre, que es lo que sí entendía Nicodemo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo no es fácil entender las figuras, son propias del lenguaje humano y puede ser en todo tipo de lenguajes, ¿no? Porque la conversación original que tuvieron ellos pues no fue en español, pero finalmente a Nicodemo le costó trabajo entender esta retórica acerca de volver a nacer. No es la figura que tenemos hoy, solamente es, considerando que es la última lección, ver la importancia, hermanos, lo importante que es entender las figuras para no confundirnos, para saber dar una correcta interpretación a las palabras. Desde luego que tiene que ver con mejorar la forma, se dice que es también una manera elegante, ¿verdad?, de hablar, la parte de lo que tiene que ver con la retórica. Pero se habla también de hermosear, pero también dice nuestro cuaderno de lecciones en su primer párrafo que precisamente nos habla que es el arte de persuadir. También tiene que ver con llamar la atención. Y estas últimas figuras que tenemos hoy, que es la sinécdoque y la metonimia, pues no son, digamos, muy sencillas. De hecho, el objetivo es diferenciar, ¿verdad? Dice el objetivo que tenemos que diferenciar su uso entre la sinécdoque y la metonimia específicamente en la Biblia, porque cuando hablamos de este tipo de figuras de retórica, pues se pueden utilizar en cualquier otra literatura, pero hoy lo vamos a analizar en las Escrituras. Y pues esta es nuestra última lección, hermanos, así que pues vamos a avanzar. Pues esperemos que no se nos complique el estudio, y tenemos una lectura bíblica con la que vamos a iniciar precisamente esta reflexión, que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y va a ser del versículo 15 al 17 nuestra lectura. Así que les pido que tomamos nuestra Biblia, busquemos en la primera carta a los Corintios, es el capítulo 10, y los voy a invitar a que todos juntos, es una lectura muy breve, lo leamos. Así que si ya lo tienen, hermanos, la cita, les pido que se pongan de pie para que leamos todos juntos la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 15 al versículo 17. Son pocos versículos, así que creo que los podemos leer entre todos. Vamos a hacerlo pausado, pero sobre todo también entendiendo la lectura e identificando, ¿verdad?, que hay alguna retórica en estas líneas. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, y todos juntos, hermanos, leemos del versículo 15 al versículo 17. Si estamos ahí,
Vamos a dar todos juntos la lectura. Dice así: como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bueno, pues creo que sabemos de qué se está hablando en estas líneas. En esta primera carta a los Corintios, ¿de qué acontecimiento nos está hablando, hermanos? Creo que no lo dice, pero nos habla de una copa de bendición, nos habla de un pan. ¿De qué acontecimiento nos está hablando, hermanos? Está hablando de, pues es lo que hacemos en la Pascua, ¿verdad? Cuando nosotros celebramos la Pascua, tenemos ahí de hecho se le llama los emblemas, ¿verdad? Una parte que se le conoce como los emblemas, y todos participamos ¿de qué, hermanos? De un pan que parte nuestro hermano que está oficiando, y de una copa, ¿verdad?, que tiene precisamente el jugo de la vid, y es el que también comparte con cada uno de nosotros. Y aquí está mencionando precisamente el escritor, en este caso Pablo, respecto a estos elementos, ¿verdad? ¿Y qué nos está diciendo? Que todos compartimos ¿qué cosa? A través de esa copa, a través de ese pan. Dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Sabemos, ¿verdad?, que participamos ¿de qué? De la sangre de Cristo. Y dice que también el pan, hace así, ¿verdad?, que el pan es la comunión ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y la figura más clara de lo que vamos a estudiar hoy sobre sinécdoque y metonimia lo vamos a ver en el versículo 17. Dice: porque un pan, ¿qué cosa? Es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. ¿Sí? Y aquí nos está hablando entonces de un pan. ¿Y quién es ese pan? Ese pan del que participamos, ¿quién es? Literalmente, Jesucristo es el pan. Aquí es donde entra la figura, aquí es donde entra precisamente la parte de no confundirnos, ¿verdad? Porque como Nicodemo preguntaríamos, ¿cómo nos vamos a comer a Jesús? Alguien podría preguntar, ¿verdad? Y fíjense que Nicodemo, ya lo mencionamos, no era una persona que no conociera, alguien que podemos luego a veces utilizar palabras inadecuadas, ¿no?, para las personas que hacen preguntas así, pero pues estamos hablando de un doctor de la ley que preguntó: ¿y cómo voy a volver a nacer otra vez? Dice: ¿qué otra vez voy a entrar al vientre de mi madre? Pues es que a veces hay cosas que no quedan claro. Entonces alguien también podría pensar esto, hermanos, ¿verdad? Que entonces si Jesucristo es el pan y nos lo vamos a comer, entonces ¿a quién nos estamos comiendo? A Jesús, ¿no? Y alguien pensaría: pues es literal esto, ¿verdad? Nos vamos a comer su cuerpo, pues que somos caníbales. Alguien podría preguntarlo. Pero estamos entendiendo que esta parte de lo que nos está hablando hace referencia a figuras retóricas que tienen el propósito, ¿qué dice? De persuadir también, de dar un mensaje muy importante. ¿Sí? No pensemos en que son frases o palabras rebuscadas, así es el lenguaje. Y de hecho, me parece, no sé si en esta lección o hay otras más, que llega a mencionar que de hecho utilizamos a diario, hermanos, en nuestro lenguaje cotidiano, utilizamos figuras. Y creo que ya lo hemos comentado, normalmente ¿con quién llegamos a utilizar mucho más figuras? Cuando queremos que alguien comprenda un poco, que le cuesta trabajo entender algunos conceptos que son difíciles. ¿Con quiénes utilizamos figuras de retórica? Con los niños, ¿verdad? Con los niños tratamos de hablarles, de decirles las cosas hasta de 5 o 6 veces diferentes, y es cuando empezamos a utilizar a veces figuras de retórica con ellos para que puedan entender el mensaje. Es fácil decirle a un niño, por ejemplo, cuando muere una persona, nosotros entendemos, a veces como adultos, a veces nos es dificultoso entender cuando muere una persona. Ahora imagínense decirle a un niño, y no utilizamos figuras de retórica. ¿Cómo nos expresamos cuando alguien fallece, hermanos? No decimos, cuando alguien ya murió, ¿cómo decimos? ¿Que está qué cosa? Y también lo dice la Biblia, que está durmiendo, ¿no dice así? ¿No decimos así? ¿Y esto es una figura o no? Pues sí, porque literalmente no está durmiendo, ya murió, ya dejó de respirar, pero de hecho también la Escritura así me lo menciona, que están durmiendo, dice, ¿verdad? Que nos fueron delanteros y dices, ya algunos están durmiendo, y es una manera de hacer ver que pues ya al niño seguramente también le vienen muchas preguntas, ¿verdad? Si respondemos que está durmiendo, pero puede entender pues el estado en el que se encuentra. Y así hay muchas otras cosas más en las que nos expresamos con los niños. Y aquí Pablo pues también la utiliza, ¿verdad? Dice, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel, un cuerpo, ¿que es? ¿Quién? Es Jesús. Entonces, pues entendemos que está hablando de una figura, de que participamos de Jesucristo. En realidad el pan no es Jesucristo, pero en esta ocasión está tomando ese lugar, ¿sí? Está tomando ese lugar. ¿Alguno de ustedes ya leyó la lección?
¿Alguno ya le leyó, hermanos? Bueno, no me digan si sí o si no, porque lo que quiero preguntar es, ¿aquí qué figura sería? ¿Sinécdoque o mitonimia? Ese es, si se dan cuenta, los hermanos nos pusieron la lectura, no nos indican qué figura es. Entonces tenemos que saber cuál es. Si les parece, vamos a regresar, voy a volverles a preguntar esto después de que leamos estos conceptos, pero vamos a entender que entonces, ¿quién está ocupando el lugar del pan? Jesús, ¿sí? A ver si esto nos puede ayudar a ir identificando cuándo, ¿sí? Tenemos un elemento que es, ¿qué cosa? El pan, pero aquí ocupa ese lugar, ¿quién? Jesucristo. Entonces vamos a ver qué tipo de figura, cuál de las dos es aquí, porque estamos viendo que aquí menciona el pan, pero en realidad es ¿quién? Es el maestro, y no se refiere a que literalmente nos lo comemos. Es una manera interesante de hacernos ver que quién está ahora dentro de nosotros. ¿Quién ocupa ahora nuestro cuerpo? Es el maestro. Ya nos hemos integrado, fíjense, estamos en el mismo cuerpo, y si todos participamos de ese pan, ahora ¿quiénes somos? Jesucristo. No nada más yo, ¿verdad? ¿Quién más es Jesucristo ahora? ¿Quién más ahora es Jesucristo, hermanos, cuando se comparte el pan? Pues todos, cada uno de nosotros. Sí lo hemos analizado así, ¿o no, hermanos? El hermano que está al lado, el hermano con el que me peleo, ahora ¿quién es también? Sí, esa es la realidad, y es importante que haga el ejercicio. Con el hermano con el que me peleo, con el hermano con el que a veces no confío, porque hay hermanos que yo no confío. Hay hermanos que la verdad yo no me sentaría con ellos, y a veces digo, no, este hermano, la verdad es que a mí no me da confianza, pero él también comió, ¿qué cosa? Ahora, ¿quién es él también junto conmigo? Aquí lo dice, ¿no dice así? Y esta pregunta, ¿no es la comunión? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿No somos participantes todos? Y eso me está llevando a reflexionar entonces que él es como ¿quién? Pues es parte de mi cuerpo. ¿Y cómo debo de ser yo en esa relación con este hermano que no me cae bien, o que me peleo, o que no me simpatiza, o que no tengo mucha confianza? ¿Se dan cuenta? Vean ustedes el grado de nivel al que tiene que llegar nuestra reflexión, hermanos. Porque esto no lo podemos tomar a la ligera, y menos tratándose de compartir la Pascua. No es a la ligera, no es de un día como algunos creen, ¿verdad? Porque muchos creen que un día antes de la Pascua, ¿qué hay que hacer? Pues disculparnos con mi hermano, ¿no? Dejo mi presente, me disculpo, termina la fiesta y ahora sí nos volvemos a no hablar. ¿Es así? Pues aquí tengo que reflexionar, espérame, ya comió el pan, ahora los dos somos del mismo cuerpo, entonces ¿qué tengo que hacer con él? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debe ser mi relación? ¿Ven ustedes, hermanos? Lo sencillo que pareciera que Pablo nos dice es que ese pan que estás comiendo, ¿es quién? Y ahí va otra figura, ¿verdad? ¿Qué figura es cuando dice es el pan? Lo vimos 8 días, me parece. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, denle vuelta a la hoja. Vamos a revisar. Es metáfora, ¿no? ¿Se acuerdan que se dijo? Que cuando se dice que es el pan, es la vid verdadera, significa que es una ¿qué? Es una metáfora, ¿ya recordaron? Y si es un símil, ¿cómo diría? Es como, ¿no? Se parece a. Entonces, vean ustedes cómo esas figuras nos enseñan a apropiarnos de nosotros, de nuestra identidad cristiana, y de reflexionar en estas ideas, de decir, pues sí es cierto, pues es el pan, el hermano, y seguramente también ha de tener sus problemas el hermano como los míos, porque pues ahora compartimos algo los dos. Entonces esto me tiene que poner a mí en alerta a saber cómo hablar con él, cómo dirigirme, cómo expresarme, cómo convivir, y Pablo lo sabía, ¿no? Algunas citas dice, soportaos. Pero al final del día es que tengo que estar en la misma comunión. Porque algunos dicen, bueno, pues mejor me alejo, ¿no? Me voy a otro lugar donde no me conozcan. Pero de acuerdo a esto, eso no es lo correcto. Ese es el ejercicio, hermanos, al que nos llevan las figuras de retórica. Bueno, ahorita regresamos a ver cómo se llama esta. Esta que ya vimos que se podemos entender que es cuando un elemento ocupa el lugar, en este caso lo ocupó de Jesucristo. Ahorita regresamos. Y tenemos un versículo para memorizar que también tiene una figura, ¿verdad? Ahorita cambia. Si se dan cuenta, vamos a tener citas. La verdad es que las figuras de retórica no nos detienen en un tema. Son varios, ahorita estamos hablando de la Pascua, pero en realidad el tema es la figura de retórica, que lo encontramos aquí y seguramente lo vamos a encontrar en otros más, como por ejemplo la cita que nos da de nuestro versículo para memorizar, que está en segundo libro de Samuel, capítulo 15, 6. Quienes lo memorizaron, ¿de quién habla esta cita? Entonces ahora nos traslada a la época de ¿quiénes? De los reyes, ¿verdad? Nos traslada a la época de los reyes, donde ahora vamos a tener, hermanos, una reflexión también en este escritor, y también utiliza figuras de retórica. Veo que ya tienen nuestros hermanos el micrófono, ¿verdad? Que nos van a apoyar. Aquí en la parte de atrás mi hermano, le vamos a pedir a nuestro hermano si nos ayuda
con el micrófono y vamos a participar, mis hermanos, del versículo para memorizar que está en segundo libro de Samuel 15:16. Dice, de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalom el corazón de todos Israel. Esto está en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 6. Así que empezamos con sus hermanos de este lado derecho, se ponen de pie, quienes van a participar, mis hermanos, adelante. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalom el corazón de Israel. Segunda de Samuel 15:6. Amén. Amén. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Segunda de Samuel 15:6. Amén. Amén. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 6. Amén. Amén. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía el rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 15, versículo 6. Amén. Amén. De ese lado, hermanos, sí, ya se levantó nuestra hermana, adelante. Y de esta manera hacía con todos que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Segundo libro de Samuel 15:16. Amén. Amén. Y de esta manera robaba Absalón a todo el que venía al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Segundo libro de Samuel 15:6. Amén. Amén. Bien, me parece que somos todos de este lado. ¿Falta alguien? Si no, pasamos al otro lado, mis hermanos, de mi lado izquierdo. Se pueden poner de pie para que nuestro hermano les apoye con el micrófono. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey al juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hijos de los de Israel. Segundo de Samuel 15:6. Amén. Amén. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Segunda de Samuel 15:6. Amén. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Segunda de Samuel 15:6. Amén. Amén. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 6. Amén. Amén. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y robaba a Absalón el corazón de todos los de Israel. Segundo libro de Samuel 15:6. Amén. Amén. De la parte de abajo, hermanos, ¿alguien que haga falta? ¿No? Bueno, nuestro hermano va a subir, mis hermanos, en la parte de arriba, así que invitamos a que se pongan de pie, quienes vayan a mencionar su versículo para memorizar en la parte de arriba, para que nuestro hermano se acerque y pues también podamos presentarlo, hermanos. Y de esta manera
hacía con todo Israel que venía al rey a juicio. Así robaba Absalom el corazón de todos los de Israel. Segunda de Samuel, ¿qué? De Samuel 15:6. Amén. Amén. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio. Y así se robaba Absalón el corazón de los de Israel. Segundo libro de Samuel 15:6. Amén. Amén. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 6. Amén. Amén. Y así hacía de esta manera con todo Israel, que venía al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Segunda de Samuel 15:6. Amén. De esta manera hacía con todo Israel que venían al rey a juicio, así Absalón robaba el corazón de todo Israel. Segunda de Samuel 15:6. Amén. Amén. Muy bien. Pues ahí está, hermanos, nuestra cita. Y nuevamente, aquí como comentamos, pues también nos menciona una figura de retórica. ¿Dónde está esa figura, hermanos? ¿Dónde la podríamos encontrar? Ya comentaron algunos de ustedes que se ve en la expresión que dice, así robaba Absalom el corazón de los de Israel. Y utilizando este pensamiento de Nicodemo, ¿cómo les robaba el corazón? ¿Les abría el pecho y se los quitaba o cómo? ¿Cómo le hacía para robarse el corazón? Pero ¿cómo les quitaba? La pregunta es ¿cómo les quitaba el corazón? ¿Les quitaba el corazón sentimentalmente? Estamos hablando de manera sentimental, que sabemos que los sentimientos no están en el corazón, pero es una expresión, ¿verdad? Y de hecho hasta hay otra figura, ¿verdad? Porque ¿en dónde están los sentimientos? Están en el corazón, literalmente en nuestro órgano, los tenemos en la mente, pero se utiliza esta figura, ¿verdad? Ahora, esa parte de sentimental, ¿se las robaba, se las quitaba a Salomón entonces? La parte sentimental, entonces, ¿qué hacía? ¿A quiénes convencía? A la persona. Fíjense aquí cómo tenemos que llegar a entender la figura, ¿sí? ¿A quién convencía Salomón? Al individuo, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces, ¿por qué dice que robaba el corazón? Pareciera como que nada más una parte de la persona es la que toma Salomón. ¿Y es así o no es así? ¿Qué tomaba? Pues todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿se apropiaba de quién? De toda la persona. Fíjense, lo que quiero que hagamos es el análisis para que podamos diferenciar entre una y otra figura y ver en dónde está la figura. Entonces, lo que hace el escritor es utilizar una parte del cuerpo para decir que se apropió de toda la persona, porque lo correcto, bueno, vamos a pensar así, ¿no? Muy al estilo de Nicodemo, lo correcto sería decir, ¿verdad? Que se robó ¿a quién? A toda la persona, ¿no? Dice, y así, podemos decir, ¿no? Y así robaba Absalom a las personas o a las gentes, ¿de dónde? De Israel, pero no, dice corazón solamente, ¿sí? Entonces ahí está la figura entonces estamos entendiendo que es una parte solamente del individuo, pero representa todo, porque no es posible nada más que se quede con su corazón, ¿verdad? O con los sentimientos. Vamos a pensar que son sentimientos, no se puede quedar con... Y luego se separa la persona, ¿no? ¿O qué? No, pues es el mismo. Lo que está tratando es el escritor de una manera con retórica que pues lo sedujo, ¿verdad? Que a través de los sentimientos les habló y se los ganó a través de ahí, pero ¿se ganó a quién? A toda la persona. Y entre comillas se ganó, ¿verdad? Porque no dice ganar, sino dice robar. O sea que nos está dando a entender que la acción que está haciendo Absalón es buena o no. Pues no es buena, ¿verdad? Pues robarse ya sabemos que no es bueno, entonces nos hace ver que lo que está haciendo es incorrecto. ¿Leyeron este capítulo, hermanos, o solamente aprenden el versículo para memorizar? Algunos de ustedes sí lo leyeron, ¿verdad? Y sabemos que quién era el rey en ese momento. Era David. ¿Y Absalom quién era? Era el hijo, bueno, él no era rey, pero los que pudimos leer todo el capítulo, como que Absalom se adelantaba, ¿no? Porque lo que sabemos en estas épocas, en esta concepción de rey que tenemos en las escrituras, que es muy diferente a la del rey de hoy en día, es que el rey, ¿qué hacía, hermanos? ¿Resolvía qué cosa? Resolvía problemas, atendía a, pues básicamente problemas del pueblo. Entonces el pueblo iba al rey a resolver qué cosa. ¿Y quién estaba ahí para agarrarlos antes de que llegaran con el rey? Absalom. Absalom tenía como que estaba haciendo una labor, pues ahí
antes de que llegaran, ¿verdad?, con el rey, se los acercaba y decía, pues a ver, yo te voy a ayudar a tu problema. Entonces, así es como dice la expresión, los robaba. O sea, no era algo correcto, ¿verdad? Porque tenía que ser David el que les tenía que atender, pero dice que así se los iba ganando, vamos a decirlo, ¿no? Lo diríamos así, ganando, pero la verdad es que como es algo, vamos a decirlo, deshonesto, pues por eso dice robar. Y ya vimos que no es el corazón, ¿es a quién? Pues a la persona, ¿sí? Nos estamos deteniendo en estas dos figuras porque nos van a ayudar a través de las definiciones para que ahorita les vuelva a preguntar y me digan ustedes qué figura es, a qué se refiere. ¿Qué figura es segundo libro de Samuel y qué figura es primera carta a los Corintios? Muy bien, vamos a entrar al tema y ahorita regresamos. El tema bíblico nos da precisamente ya las definiciones. Así que, ¿quiénes quieren participar, hermanos, de la lectura de la lección del día de hoy? Nuestro hermano que está con el micrófono, ya veo aquí dos manos, en la parte de atrás mi hermana, si nos puede ayudar nuestro hermano. Y nuestra hermana, ayúdenos con el primer párrafo, hermana, si es tan amable a darle lectura. Existen muchas figuras retóricas que pueden ser fácilmente confundidas debido a sus similitudes. Sin embargo, conocerlas es fundamental para interpretar adecuadamente los versículos de las Escrituras. Este es el caso de la sinécdoque y la metonimia, dos figuras que a veces pueden parecer distinguibles porque comparten fundamentos comunes. Muy bien. Pues ahí está, hermanos, el comentario nos hace ver que bueno, que ahí tenemos esas dos figuras y dice que estas dos figuras son diferentes, pero que pueden confundirse, ¿verdad? De por sí que los nombres como que a veces no ayudan mucho, nos van a confundir todavía más, pero ahorita vamos a ver cómo las vamos distinguiendo. Ya vimos que la lectura y el versículo traen figuras diferentes. Muy bien, vamos a la lectura del siguiente párrafo. Mi hermano Carlos quería leernos y nos ayuda con el siguiente párrafo. La sinécdoque se define como la figura retórica que consiste en designar un todo por una de las partes, o una parte por el todo. Por ejemplo, Dios dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Aquí, la palabra pan se usa para referirse a todo el sustento o alimento necesario para la vida. Génesis 3:19. Vamos a leer Génesis, es importante ahorita que con tantas figuras, hermanos, sí recurramos a la lectura. Vamos a leer Génesis capítulo 3, dice la reflexión, versículo 19, para que no nos confundamos. Génesis 3:19, ¿estamos allí? Dice así el versículo, dice, en el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo serás tornado. Amén. Y dice nuestra lectura que nos menciona, ¿qué figura de retórica nos está mencionando? La primera, la sinécdoque, y dice que la sinécdoque, ahorita vamos a hacer este resumen, dice que es tomar, que dice, en pocas palabras y en resumen, dice que es una parte por el todo. O sea, lo que nos está diciendo es que vamos a utilizar una parte de la generalidad para hablar de la general, pero no nos vamos a decir todo, nada más nos va a utilizar el pedacito. Y nos da una cita para que lo podamos entender. Y nos dice que en esta cita de Génesis 3:19 nos está diciendo que hay una sentencia para el hombre. ¿Cuál es? Dice, en el sudor de tu rostro, ¿qué cosa? Comerás el pan, ¿no? Entonces vamos a seguir reflexionando al estilo Nicodemo. ¿Y lo demás? Entonces, ¿lo demás no nos cuesta trabajo sudarlo? ¿Nada más el pan? ¿Nada más el pan? Entonces, por ejemplo, un bistecito, ese no entra porque no es pan, ¿o sí? ¿El bistec es pan? No, no es pan. Fíjense, lo estamos haciendo muy al estilo Nicodemo, ¿no? Pero ya vimos que es una figura, ya vimos que es sinécdoque, y ya vimos que dice que es una parte, ¿qué? Muy bien, entonces ahora ya nos empieza a dar un poquito de luz. Entonces, el pan, ¿qué representa? Todo el alimento, ¿ya vieron? Entonces, el pan es una parte solamente. Si nos sentamos a la mesa, la verdad es que vamos a ser bien honestos, hermanos, ¿nada más comemos pan? No, por muy con dificultades que estemos, la verdad es que hay más cosas. No solamente hay pan, pero hay pan, ¿verdad? Hay pan, o puede que no haya pan, también puede ser, ¿verdad? Porque muchas veces también yo he visto que muchos hermanos en sus oraciones utilizan esta figura, ¿no? Y hasta dicen, ¿verdad? El pan que tenemos lo compartimos. Y los que son bien cuidadosos en darse cuenta de eso son los niños. Pero si no hay pan, papá, no sé si les ha tocado, pero puede ser que el niño haga esa pregunta, abra los ojos y vea la mesa y dice, ¿dónde está el pan? Yo quiero pan, pero no hay pan, ¿o sí?
Entonces, ¿de qué está refiriéndose el que ora, o a qué se refiere en este caso el escritor? Moisés está diciendo pan, pero ¿se refiere a qué? A todo el alimento. Entonces, creo que nos queda más clara esta idea, ¿verdad? Una de sus partes o una parte por el todo. Entonces, esa es, ¿cómo se le llama esta figura? Sinécdoque. Esta figura, ahí están nuestros hermanos, gracias por poner la definición. Aquí está la definición nuevamente. Dice así: la sinécdoque es una figura que consiste en usar una parte que representa el todo, o el todo para representar una parte. O sea, puede ser de las dos partes. Y nos da otro ejemplo, miren, aquí tenemos otro ejemplo, si lo quieren anotar. Mateo 8:20. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Dónde vemos ahí la figura? Recostar su cabeza, ¿nada más va a recostar su cabeza? Pues va a recostar todo el cuerpo, ahí dice eso. En este caso, cabeza no se refiere únicamente a esta parte del cuerpo, sino que simboliza ¿qué? La totalidad de su persona y su situación, enfatizando que no tenía un lugar propio donde descansar. ¿Ya vieron? Con esto ya podemos identificar la figura, por ejemplo, en nuestro versículo para memorizar que mencionábamos. ¿Sí la podemos o no identificar? Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Ahí es una figura de retórica. ¿Qué figura es? ¿Por qué es sinécdoque? Porque está utilizando una parte del cuerpo, que ¿cuál es? El corazón, ¿verdad? Debería de ser todo el cuerpo, entonces ya vimos que no es nada más el corazón. Vean cómo es importante, ahorita el ejercicio es muy bueno, pero cuando después reflexionemos en temas más profundos, nos va a ayudar mucho a extender esta figura. Mi hermana va a hacer un comentario. No sé si me ayudan con el micrófono mis hermanos en la parte de atrás, acá adelante. Muchas gracias, hermano. Solamente me gustaría aportar que esta figura es muy importante, sobre todo para entender cómo, en este caso, el adversario, a quien conocemos como Satán, puede acecharnos. Porque en otras denominaciones, cuando hablamos de las acechanzas del diablo que está en la Escritura, en el Nuevo Testamento, pues esperan ver un ser maligno que te ata, ¿no? Y gente sacando espuma por la boca, cosas que incluso están en la Escritura, pero esperan ver eso. Sin embargo, sabemos que el adversario está como león rugiente y que busca tenernos a nosotros, pero no de la manera como podría ser descrita o como podrían pensar algunas otras denominaciones. Generalmente estas acechanzas del diablo, incluso como se representa aquí con Absalón, pues viene por la parte emocional, ¿no? Esos pensamientos que pueden llamarse negativos, esas tristezas que terminan en melancolía, que nos impiden acercarnos a Dios, ¿no? Dice la Escritura en el Génesis que Jacob, una vez que pensó que había muerto José, dijo que ya no iba a tener consuelo nunca más. Y esos 20 años que estuvo lejos de, aproximadamente 20 años que estuvo en esta melancolía, no se quiso acercar a Dios. Ya no fue el mismo Jacob que era antes. Entonces es importante considerar que a veces estas cosas que nos alejan de Dios vienen por ahí, como lo dice nuestro versículo de memoria. No es una situación de que nos ate literalmente el adversario y estemos prisioneros de él, sino que va a estar generalmente en nuestro corazón, en nuestras emociones, y va a buscar alejarnos de nuestro Dios. Pero en otras denominaciones, esa es la razón de mi comentario, pues buscan otro tipo de cosas, ¿no? Y vemos incluso películas, vemos escritura, literatura, de otro tipo de posesiones, por así decirlo, cuando realmente las acechanzas del diablo son como lo dice nuestro versículo de memoria. Sí. Gracias. Muchas gracias, mi hermana. Por eso es importante la figura, hermanos, de retórica. Y ahorita mencionó un detalle importante nuestra hermana, ¿verdad? Que cuando se habla de las acechanzas del diablo, pues seguramente tiene que ver con un tema diabólico, ¿verdad? Pero sabemos que el diablo es ¿quién, hermanos? Es el adversario. Entonces, en ocasiones, cualquier cosa que sea adversa, ¿verdad? O contraria a las cosas de Dios, ya se convierte en esto. Entonces, por eso es importante que reflexionemos mucho en las figuras. Vamos a ver más ejemplos. Gracias a nuestra hermana, creo que puso un buen ejemplo que tiene que ver con la sinécdoque. Y ya vimos que entonces la sinécdoque es tomar ¿qué cosa? Una parte
por lo que es el todo o el todo por una parte. Una cita más, que con esta espero que nos quede también más claro. Y es semejante a la de Génesis. Mateo capítulo 6, versículo 11, porque de todas maneras vienen más citas adelante. Mateo 6, si alguien la tiene, le agradecería si se pone de pie y la lee. Mateo capítulo 6, versículo 11. Pero nos va a decir la figura, cómo se le llama y dónde está, Mateo capítulo 6, está fácil, hermanos, está con confianza. Mateo 6, 11. ¿Sí? Si no, yo lo leo. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere leer? A mi hermano José Luis, muy bien. A ver, hermano José Luis, Mateo capítulo 6, versículo 11, ¿cómo dice? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Amén. Amén. ¿Ay, qué figura es, hermano? Pues sinécdoque, hermano, se refiere solo al pan, pero pues nos referimos a toda la comida. Así es, muy bien. Gracias, hermano. Y lo que mencionábamos, ¿verdad? Que a veces en la oración así pasa, que así oramos. Hay hermanos que así mantienen en esa figura en su oración. Y les digo que a veces no hay ni pan, ¿verdad? Hay tortillas, pero no hay pan. Y a veces quienes se dan cuenta esos son los niños. Son los primeros que dicen, pero no hay pan, papá. Entonces hay que explicarle, mira, se refiere a que estamos orando, ¿por qué? Por todo lo que vamos a comer, no nada más es el pan, sino es todo el alimento. Entonces es una figura de retórica que es la sinécdoque, que ya vimos que es una parte por el todo. Y en este caso, pues el pan es solamente una parte, porque el pan es alimento, ¿verdad? Eso es importante, el pan es alimento. Entonces estamos utilizando solo una parte, ¿sí? Entonces este es otro buen ejemplo. Muy bien, esta es entonces la sinécdoque, hermanos. Y la estamos ubicando en el versículo para memorizar, cuando habla del corazón, ¿no es así? Ya vimos que es una parte, pero se refiere ¿a quién? A toda la persona, no nada más al corazón. Vamos al siguiente párrafo para ver la siguiente figura y a ver si ya podemos identificar más y ahorita empezar a tomar más ejemplos. ¿Alguien que nos ayude? A ver, mi hermana, si nos ayuda entonces con el siguiente párrafo. Por otro lado, la metonimia es la sustitución de un término por otro con el que guarda una relación de causa o dependencia. Un ejemplo común es referirse a la corona, por hablar del poder o la autoridad real. Y aquí, hermano, yo tenía una pregunta de Génesis, ¿no? Que dice de que volverá al polvo, ¿no? Dice, sí. Porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, también es una figura, según yo, ahí aplicaría la metonimia, ¿no? Porque habla como de que venimos pues del polvo, pero Ajá. literalmente no somos polvo ahorita. Sí, correcto. Entonces podría ahí aplicarse esta figura, ¿no? Sí. Aquí, entonces, ¿quién sería pues dice, polvo eres? ¿Quién es polvo? Pues nosotros. Que, bueno, ahí es si se dan cuenta, la misma reflexión lo hace. Quizás la figura más clara que se ve, acuérdense de la lección pasada, polvo eres, ¿sí? Cuando utiliza esta expresión, ¿qué tipo de figura es? ¿Se acuerdan? Es la metáfora, hace rato la mencionamos igual, es el pan, Jesucristo es el pan de vida, esa es una metáfora. Y si dice que somos polvo, porque así dice, ¿no? Es polvo, ¿no? Y uno dice, espérame, pues vengo limpio. Es polvo, es una metáfora, sí es una figura definitivamente de retórica. La lección nos hace que tengamos cuidado a veces no confundir, y también hay otro punto, a veces queremos encontrar en todo figuras, nos vamos a confundir, es probable que sí lo hagamos, que sí encontremos. O sea, sí es un hecho que somos polvo en ese sentido de metáfora, pero a lo mejor ya llegar más a si fuera una sinécdoque, al menos que lo utilicen en otra expresión. Y de hecho, sí hay otras expresiones en la Biblia. Hay algunos profetas que no se dirigen a las personas como personas. ¿Cómo les llaman en esta relación de polvo? No, hablando de figura, no les llama polvo, pero hay un profeta que les dice hasta 2 o 3 veces, le dice, tierra. ¿Y a quién está hablando? Pues está hablando a la humanidad, a las personas, y ahí sí podría entrar, hermana, esa figura de ¿cuál sería? La que acabamos de leer ahorita. Vamos a leer otra vez la metonimia. Dice, guarda una relación o una dependencia, ¿con qué? ¿Sí? Aquí fíjense que la palabra clave, vamos a decirlo así, dice sustitución, dice sustituye un término por otro, pero tienen relación. Entonces, si polvo somos, entonces la relación es polvo ¿con quién? Con persona. Entonces, si yo lo utilizo más adelante, esa palabra para referirme a las personas, como puede ser el profeta que le habla a la tierra, aquí está utilizando esa relación de sustituirlo. Ahora, de la lectura bíblica, ahí podemos encontrar figura, esta figura la podríamos encontrar en el último versículo 17, ¿se acuerdan que leímos?
¿Y qué dice que qué comemos nosotros? El pan, que es ¿quién? Bueno, no dice que es Cristo. Eso lo estamos entendiendo nosotros porque ya tenemos un previo conocimiento, pero está sustituyendo, ¿ya vieron? En lugar de decir Cristo, ¿qué dice? Entonces, ¿qué figura es esa? Ya, es lo que tenemos ahorita que identificar. Cuando sustituye una definición, se refiere a metonimia. Cuando utiliza una parte del todo, es sinécdo, que ahorita de todas maneras más adelante el mismo cuaderno lo puntualiza y hasta nos da la explicación un poquito más correcta. Sí, por eso digo que hay que entender dónde está la figura, porque es cierto, al final del día lo que se refiere el autor, cuando dice polvo somos, ¿a qué se refiere? ¿A qué vamos a qué? ¿A qué vamos a morir? Y finalmente nuestro cuerpo, ¿en qué se va a convertir? Eso sí es literal, estamos de acuerdo, ¿no? Por eso hay que tratar de entender en dónde está la figura. La figura es que finalmente, pues sí, por eso les digo que vamos a ponernos como un niño o como Nicodemo que se hacen esas preguntas, ¿no? Pero ¿cómo polvo si me bañé, no? No, es que como dice la hermana, no, se refiere a que algún día vamos a morir. Bueno, y decirle a un niño eso seguramente lo vamos a poner en más preguntas. Sí, y también es desde luego, es lo que hace referencia, que nos tomó de ahí, que pertenecemos ¿a dónde? Aquí pertenecemos. Y fíjense cómo eso nos hace reflexionar con muchísimas más ideas, porque decía nuestra hermana, en otros lugares creen que el hombre cuando se muere, ¿a dónde va? Y nosotros estamos aprendiendo que ¿a dónde pertenecemos? Pues a la tierra, ¿sí? ¿Ya vieron? Como el reflexionar en la lectura nos ayuda mucho, pero también tenemos que aprender a identificar dónde está la figura, ¿sí? ¿Dónde aparece? ¿A qué se refiere? Y aquí en la metonimia ya nos hace referencia que es una sustitución y nos utiliza una. ¿Cuál es? Dice, un ejemplo común es referirse ¿a qué? A la corona. ¿Para hablar de qué? Cuando vemos ahí una figura de corona, ¿qué significa? Que es un reino. Vamos a ver si los hermanos nos ayudan con aquí tenemos otra definición más de metonimia. Bueno, ahí está, miren, por ejemplo, esa corona, ¿de quién es? Pues de un rey. Entonces entendemos que está hablando del poder real que tiene. A ver si mis hermanos me ayudan. Muy bien, gracias. Vamos a dar unos segunditos. Y ahí está otra definición igual, nos va a ayudar a entenderlo. Dice, la metonimia es una figura que consiste en sustituir un término por otro con el que tiene una relación cercana, como causa y efecto. Y ya aquí nos va a asociar palabras, causa, efecto. Contiene contenido y contiene, o símbolo y lo simbolizado. Como cuando Jesús dice a los apóstoles, a la verdad, ¿qué cosa? Del vaso que yo bebo, beberéis. Y ahí está la cita, Marcos 10:39. Aquí el término vaso no se refiere literalmente al objeto, sino a qué, a su contenido, sino a qué cosa, al sacrificio, al sufrimiento, a las pruebas. Dice la cita, nuevamente la leo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. O sea, lo que está diciendo es que vamos a compartir con él qué cosa. Lo mismo por lo que está pasando el maestro, lo vamos a pasar nosotros. Y de hecho hay otra cita que cuando hace una oración con Dios, ¿a Juan que le dice? Dice, no se haga tu voluntad, pero si puedes, dice que no pase ¿qué cosa? Este vaso. Vean cómo es importante. Y de hecho hay otra figura de retórica que dice eso. Dice, es necesario tener un conocimiento ¿qué? Un conocimiento previo, porque si no lo sabemos, pues no vamos a entender las figuras. Pero aquí ya nos está aclarando entonces que la palabra vaso no se refiere literalmente al objeto, sino a ¿qué? Al sacrificio, al sufrimiento, a las pruebas que él enfrentaría y que ellos también ¿qué cosa? Van a compartir. Entonces me regreso a la reflexión inicial. Cuando nosotros comemos de ese pan y comemos de ese vino, ¿con quién estamos compartiendo ese elemento? Decimos que con Cristo, pero ¿con quién más? Pues con nosotros, con los hermanos, ya lo decíamos. Por eso es que cuando compartimos ese alimento y ese vino, después de que hacemos ese acto, viene un segundo acto que lo reafirma. Fíjense, cómo hay un segundo acto en la fiesta de la Pascua que reafirma los emblemas. ¿Cuál es? El lavatorio de pies. Y ahí es donde realmente a veces nos ponemos en práctica, porque muchos elegimos con quien queremos lavarnos los pies. Y en algunos lugares, ¿qué se hace, hermanos? Se sortea. Y cada uno de ustedes sabe lo que siente cuando les toca a alguien que no conocen. El que caiga, dice mi hermana. Pero aquí lo importante es qué siento cuando de repente estoy esperando ver a mi hermano favorito o a mi amigo o a un familiar y me toca un hermano que casi no le hablo.
O un hermano que tiene una diferencia de edad conmigo de 50 años. ¿Cuál es mi reacción? Ahí es donde se pone en práctica esto, ¿se dan cuenta? Porque nos tenemos que compartir, ¿no es así? Es un acto de humildad, ¿no? Es el que se dice nuestro hermano. Y cuando vamos allá, ahí es donde se pone en práctica. Ahí es donde nosotros nos conocemos o nos conocen. O donde realmente experimentamos esta idea, ¿verdad? Decir, pues es cierto, es que es la comunión, no importa el que sea, con quien me toque. Y a veces, pues de veras que las cosas pasan por algo, hermanos. Pero a veces nos toca, si les ha tocado esta parte del sorteo, nos hagan con quienes menos queremos o con menos nos imaginamos, ¿no? Y imagínense, pues es que así es, ¿no? Y yo he visto que muchos van hasta, vente conmigo, ahí van juntitos, y en la entrada, ¿qué hacen? A ver, los separan, ¿no? ¡Ay, no! Pues ni modo, pues. Y ya cuando les toca con otro hermano que, ¡ay, pasa vos, hermano! No, y a veces ni el nombre. Eso es bueno, hermanos. Cuando ocurre eso, pregúntenle al hermano, ¿cómo se llama? Soy tal, pues adelante, compartir ahí unas palabras, un poquito conocerlo. Y es un acto muy íntimo, ¿no es así? Porque a veces ni entre nosotros como familia nos lavamos los pies. Y en la iglesia lo hacemos. Sí, la realidad es que cuando hacemos este acto de lavatorio es una situación donde nos pone precisamente a esta acción en práctica, cómo compartimos entre nosotros sentimientos, dolores, sufrimientos. Y es un acontecimiento que dura minutos, ¿verdad? Pero que nos tiene que hacer reflexionar para pues, el resto de nuestra vida y el resto de nuestro comportamiento con esos hermanos, ¿no? Algunos, yo no sé si lo han visto, pero salen del lavatorio y a veces hasta se sientan juntos ahora ya, el resto del servicio, y se conocen, y luego ya lo invita a comer, y el sábado siguiente hay un poquito más de relación, lo que antes no había. Y vienen esas frases, ¿no? A veces ya cuando uno entra en confianza con alguien así que les dice, no, hermano, yo no te conocía, hasta me caías mal, pero ahorita, pues ahora ya es mi hermano, ¿no? Del alma. Pero pues al principio no. Fíjense cómo tenemos que aprender a romper esas barreras. Ya cambié el tema, ¿verdad? No lo cambié, sino que ese es el objetivo de la figura de retórica. La figura de retórica, eso es lo que me tiene que hacer reflexionar. ¿Para qué lo necesito saber? ¿Para qué me va a servir saber que el vaso o que el pan es Jesucristo? O que si el pan es... ¿En qué contexto? Porque ya vieron que el pan puede ser tanto Jesús como puede ser a referirse todo el alimento, pero va a depender del momento en el que la cita lo mencione. Ya vimos que, por ejemplo, si es Génesis, cuando habla del pan cotidiano, bueno, cuando habla del pan que nos da, ya vimos que se refiere al todo. Y cuando habla entendemos que la frase nos va a dirigir si está hablando de Jesucristo, como en el caso de Corintios. Vamos a seguir leyendo, tenemos más ejemplos, y para que vayamos avanzando en nuestra reflexión. El siguiente párrafo, ¿quién me ayuda, hermanos? ¿Alguien que me ayude a leer el siguiente párrafo? Si no, lo leo yo. Mi hermana, muchas gracias. ¿Cómo dice el siguiente párrafo, hermana? Pondremos un ejemplo que puede generar confusión, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Primera de Corintios 11:26. En este versículo, el término copa se utiliza para hacer referencia a su contenido. ¿Es esto una sinetok o una metonimia? Los expertos afirman que es metonimia, ya que se usa un objeto relacionado para representar su contenido, no una parte por el todo. Gracias, mi hermana. Y aquí entonces nos vuelve a asociar esta parte de metonimia con representar o sustituir. Por eso lo reafirma. Dice primera carta a los Corintios, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y sabemos que cuando se está hablando de esta parte de los emblemas, pues tiene que ver con simbolismos. Por eso dice, bueno, ¿aquí qué es? ¿Es una sinécdoque? Ya vimos que la sinécdoque es la parte por el todo, y la metonimia es la sustitución. Entonces, pues hace la aclaración, ¿verdad? Los expertos dicen que se refiere a su contenido, que en este caso tiene que ver con una sustitución de algo. Y ya lo vimos que tratándose de la Pascua, de la fiesta, hay mucha relación con Jesucristo, con el pueblo, con el cuerpo, hay una relación. Entonces, si habla de una relación, entonces dice que es una metonimia, por eso así lo determinaron. Bueno, para tratar de entender esa explicación, no una parte por el todo.
Vamos a seguir con los ejemplos. Yo creo que entre más ejemplos que tengamos, nos van a ayudar más, sobre todo porque la siguiente parte del cuaderno nos especifica y ya como que trata de centrarnos más en esta idea de cómo identificar la metonimia y la sinécdoque. El siguiente párrafo, ¿quién nos ayuda, hermanos, a leerlo? Mi hermano Nicanor. Sí, adelante, hermano, sí. En la segunda carta del apóstol Pedro encontramos otro ejemplo. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Segunda de Pedro 3:6. Así el mundo se refiere a las personas que perecieron. Los expertos clasifican esto como sin el otro, ya que se utiliza en todo el mundo para referirse a una parte específica de las personas. Gracias, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, vamos a leerlo. Segunda de Pedro, y creo que esta es una figura que utilizamos muy seguido, ¿verdad? También, y sobre todo cuando hacemos referencia a las cosas de Dios, y voy a utilizar la figura, y en las cosas del mundo. Y voy a repetir, yo creo que los niños son los que nos enseñan mucho, hermanos, porque ellos empiezan a hacer muchas preguntas de esto, ¿no? Cuando escuchan esos términos del mundo y de gentiles, y no, como que son los primeros que empiezan a preguntar. Pero ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? La figura que estamos realizando. Dijimos, ¿cuál es? Segunda de Pedro. Vamos a leer, hermanos. Segunda de Pedro 3:6. Dice así, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amén. Si pensáramos literal, se refiere entonces que al mundo, o sea que hay un segundo mundo, ¿no? El mundo de aquella época murió y luego surgió un segundo mundo, podríamos pensar así, que todo se inundó y entonces resurgió un nuevo mundo. Pero nos dice la figura de retórica que aquí utiliza entonces, ¿qué figura? Sinécdoque. La sinécdoque, ¿qué dijimos que era? La parte por el todo, ¿sí? Y en la parte por el todo, entonces, ya nos está explicando el párrafo, que el todo, ¿qué es? ¿Qué es el todo? Es el mundo, ¿sí? Pero nada más dice que quienes perecieron, ¿quiénes fueron? Las personas, o sea, realmente el mundo ahí estuvo y lo sabemos, después de que se asentó el arca, descendió el agua, es la misma tierra, es el mismo mundo, el mismo planeta, ¿sí? Porque es a lo que podríamos no entender esta parte. Lo mismo cuando hablamos de las cosas de Dios y las cosas del mundo, ¿sí? Y entra lo que decía nuestra hermana, hay quienes literalmente dicen nada mundo. Y cuando dicen nada mundo, no usan nada, ¿eh? Y cuando dicen nada me refiero a nada, hermanos. O sea, ni electricidad, ni nada. No, nada. O sea, y ellos dicen, no, pues es que todo eso es del mundo, ¿o no es así? Y no usan, pero ni la luz, ni la televisión, ni nada, hermanos. Ni los coches. Decía nuestra hermana, ya empiezan a catalogar todo como si fuera del diablo. Pues eso no es así, ¿o sí? ¿A qué se refiere cuando hablo de las cosas de Dios y de las cosas del mundo? Bueno, entendemos que se refiere a ¿qué? A las enseñanzas, ¿no es así? Porque finalmente pues, no vivimos todos en el mundo, trabajamos aquí, ¿no? Y utilizamos el dinero del mundo, vamos a decirlo así. Solamente que hay que entender que las cosas de Dios tienen que ver con cómo soy, mi comportamiento, y no como más bien el comportamiento. Y aún así, fíjense cómo hay que ser muy cuidadosos, porque también aprendemos de quién, del mundo, no nos educamos en el mundo. Entonces, por eso hay que saber entender a qué nos referimos. Y vuelvo a repetir, los niños son los primeros que nos van a cuestionar y hay que saber cómo hacerles explicar que esta es una figura donde, bueno, le voy a decir al niño, es que es la parte por el todo, hijo. No, pues bueno, no lo va a entender tampoco, pero aquí sí estamos entendiendo cómo el mundo, nada más estamos refiriéndonos a todo, pero en esta expresión que usa Pablo se refiere a personas. Hay otra expresión en la que se referirá a acciones, a situaciones no correctas, ¿sí? Para entender, hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Y no significa que todo el mundo sea malo. Por eso hay que saber manejarlo. Me parece que es muy buena las figuras de retórica porque fíjense lo que están haciendo con nosotros, hermanos. Nos están haciendo que estudiemos más, ¿no es así? Nos hacen preguntar más y reflexionar más. Yo creo que también es lo bueno de la figura de retórica. Ya decíamos que algunas figuras dicen, debes de tener un conocimiento, ¿qué? Previo. Entonces, pues a estudiar. Ya me imagino a Nicodemo, después de que tuvo esa charla con Jesucristo, seguramente se puso a estudiar, hermanos. Seguramente se puso otra vez a leer y a revisarle. A haber dicho, a ver, ¿qué no entendí? ¿No? Y otra vez volvió a estudiar, volvió a leer lo que estaba sucediendo para poder entender de qué se refería Jesús cuando hablaba acerca de volver a nacer. Y nosotros sabemos a qué se refería. ¿A qué se refería, hermanos? Cuando hablaba de volver a nacer, hablaba del bautismo, ¿sí?
Y al final le dice, ¿verdad? Pues tú eres el doctor, no sabes estas cosas. Pues a volver a leer otra vez, hermanos, porque nos van a tocar así a nosotros también. Pues no que tú vas cada 8 días a la iglesia. Pues a volver a estudiar, a volver otra vez a volver a estudiar completamente para poder entender de qué eran esas figuras. Muy bien, en la siguiente parte de nuestro cuaderno ya nos viene un poquito más catalogado como a manera de resumen. Dice, diferencias entre sinécdoque y metonimia. La sinécdoque se caracteriza principalmente por 2 aspectos. Aquí están los 2 aspectos. ¿Quién nos ayuda a leer esos 2 aspectos de la sinécdoque? ¿Alguien que nos ayude, hermanos? Si no, lo leo yo. ¿No? Muy bien. Mi hermana, adelante mi hermana, muchas gracias. Primero, si quiere la primera parte para que vayamos a ir reflexionando uno por uno. Número 1, ¿cómo dice? El todo, y de esta manera hacia con todo Israel venía al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel, segunda de Samuel 15:6. Aquí la palabra corazón se utiliza para referirse al afecto o lealtad de las personas. Muy bien, ese es el primero. Dice que entonces, ¿la parte qué? Por el todo. Y nos da el ejemplo de Samuel, que no sé si hace rato lo catalogamos bien, pero nos da esta reflexión. Aquí la palabra corazón se utiliza para referirse a ¿qué? Al afecto. Es lo que lo comentaron, ¿verdad? Es el sentimiento de las personas, pero nada más el corazón. Ya vimos que no, por eso dice es la parte por el todo. ¿El todo qué es? El individuo, y la parte es el corazón. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué figura es, hermanos? Sinécdoque, ahí está. La sinécdoque se caracteriza por 2 aspectos. Primero, ¿cuál es? La parte por el todo, cuando nos referimos a una partecita, pero es todo. Y luego el segundo, hermana. Viene el tono por la parte, el todo por la parte. Sí. Viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su furor, para destruir toda la tierra. Isaías 13:5. En este caso, toda la tierra se refiere específicamente a la destrucción de Babilonia. Muy bien, gracias hermana. Aquí está otro ejemplo, el todo por la parte, como también hablamos de mundo, ¿verdad? Y aquí, bueno, hace mención toda la tierra, y ya nos hace la reflexión en esta figura que toda la tierra se refiere a ¿qué? A un lugar, bueno, en este caso a Babilonia, a la destrucción de Babilonia, pero el profeta dice toda la tierra, dice para destruir toda la tierra, y sabemos que cuando nuestro Dios, hermanos, habla de estos términos, ya lo hemos entendido, que nuestro Dios está hablando acerca de quienes hacen y no su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Pues acuérdense que ahí está Abraham, ¿se acuerdan que iba a destruir también una ciudad? Y le dice, bueno, si hay un justo, y dice, no, pues nuestro Dios no es así, ¿verdad? Si ese justo, pues es justo, se va a salvar por su justicia. Y aquí podría uno pensar eso, ¿no? Toda la tierra pues va a acabar con todos, buenos y malos, no. Dice que está refiriéndose solamente a ¿qué? Específicamente a la destrucción de Babilonia, y es una profecía. Habrá que leer Isaías completo, el capítulo 13, para ver pues de qué está hablando. Por eso vean cómo la figura nos enseña esto, hermanos, a que leamos. Aquí nos ponen el ejemplo los hermanos para que podamos entender qué es la sinécdoque. Sinécdoque es la parte por el todo, o el todo por la parte, ¿sí? Ya vimos que pueden ser partecitas, como nuestro versículo para memorizar. Esa es una sinécdoque, donde nos está haciendo referencia a que el corazón solamente se refiere en las personas. Muy bien, pues vamos a ver, ahorita vamos a pedir algunos ejemplos para ver si hemos entendido bien, hermanos, esta reflexión. Después tenemos la metonimia. La metonimia, por su parte, incluye los 2 siguientes aspectos, los voy a leer yo. Vamos a ver el caso de la metonimia, es diferente. ¿Cuál es la reflexión de la metonimia? Es ¿qué cosa? Causa por efecto. Y nos da una cita, segundo libro de los Reyes, capítulo 2:9. ¿Cómo dice? Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, ruégote que las 2 partes de tu espíritu sean sobre mí. Esta es complicada, hermanos. ¿Cómo Eliseo pidió las 2/3 partes? ¿Por qué no? Uno puede preguntar, ¿por qué no pidió todo el completo? Es una figura, está tratando de decir algo. ¿Y qué es lo que trata de decir? ¿Cuál es la causa? Dice allí. Aquí la causa, ¿qué es? Es el espíritu ¿de quién? De Elías. Es mencionado en lugar del efecto, la doble porción de poder
espiritual, ¿sí? Eliseo definitivamente, ¿qué es lo que quería, hermanos? ¿El poder de quién? El poder de Dios. No, el poder de Dios. Quería él pues tener ese apoyo, ¿no? Quería tener, él pues sabía el compromiso que tenía Eliseo. Y sabía que era fácil o difícil. Pues era muy difícil. Entonces dice, pues que me dé las 2/3 partes. Fíjense cómo utiliza esa expresión Eliseo. En realidad lo que quiere Eliseo pues es tener, sí, quiere más. Definitivamente que lo que quiere es pues mayor a lo que él tiene, porque sabe lo difícil que es, ¿no es así? Pero finalmente es una figura. Luego tenemos la segunda, efecto por causa. Y respondiéndole Jehová, 2 gentes hay en tu seno. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eso es Génesis capítulo 25, 23. En este caso, ¿dónde está la figura? ¿En dónde? En pueblos. ¿Hace referencia a qué? A las naciones que surgieron de los hijos de Rebeca, ¿sí? Porque así dice, ¿verdad? De Rachel, de Rebeca. 2 gentes hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos. ¿Y tenía 2 pueblos en su seno? ¿Tenía qué? Pues 2 bebés, tenía 2 bebés. Entonces aquí es donde vienen esas preguntas de cómo 2 pueblos. Es una figura de retórica. No está diciendo que esté ahí el pueblo. Entonces, ¿esta qué figura es? ¿Qué figura es esta, hermanos? La que sustituye el término asociado a, es la metonimia. Así es, ahí está. Metonimia, causa por efecto o efecto por la causa. Y bueno, pues aquí están estas figuras, hermanos, que son un poco complejas, pero en los ejemplos nos va a apoyar. Me parece que tenemos una lámina donde vienen ejemplos de metonimia. A ver si nos ayudan nuestros hermanos ahí a ponerla, para que podamos reflexionar. Hay 3 citas, me parece aquí, que nuestros hermanos nos ponen. Abdías, capítulo 1, versículo 18, dice, y la casa de Jacob, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José llama, y la casa de Esaú, ¿qué será? Estopa. Pues hay varias figuras allí, hermanos. Dice que es una metonimia porque se relaciona el término casa para hacer referencia a los descendientes o familiares de ¿quién? De Jacob, de José y de Esaú. A sus descendientes, ¿verdad? Dice, y la casa de Jacob y la casa de José, o sea, y uno pensaría que está hablando de que va a incendiar sus hogares, ¿verdad? Su casita donde él vivía. Y eso dice, no, ahí entendemos que es una metonimia. ¿Hace referencia a quién? A los descendientes, a las familias. Y en este caso, la casa de Jacob, ¿quién es? ¿Quién es la casa de Jacob entonces? Si habla de sus descendientes, está hablando del pueblo de Israel, ¿no es así? Y la casa de José, ¿quiénes son los descendientes? ¿Sí? Vean cómo utilizan, los profetas son muy dados a utilizar figuras de retóricas. El versículo Lucas 16, 29 está allí. Y Abraham les dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sí tenían a Moisés y a los profetas en esa época? Ya había muerto Moisés, ¿no? Ya habían muerto los profetas. Entonces, ¿de qué está hablando? Exacto, muy bien, ahí dice, es una metonimia porque no está diciendo que Abraham, Moisés o los profetas, ¿qué cosa? Sigan vivos, sino que se relaciona ¿a qué? A sus enseñanzas, al contenido de ¿qué? De las escrituras, ¿sí? Como vean, necesitamos entender cómo se manejan las figuras, hermanos, y necesitamos entenderlo porque, voy a repetirlo, lo usamos en nuestra vida. Estoy seguro que lo hacemos nosotros a diario, hasta con nuestras expresiones cotidianas, pero a veces no nos damos cuenta. Reflexionábamos en la semana con los hermanos obreros que también a veces, por ejemplo, en la palabra iglesia, ¿no usamos también eso? La metonimia. ¿Por qué no decimos vamos a la iglesia, no? ¿Y quién es la iglesia? Pero entonces, ¿cómo vamos a la iglesia? ¿Se dan cuenta? Es que utilizamos el todo, ¿por qué? Por la parte, ¿no? Bueno, también nos referimos a este lugar, ¿verdad? Y se hablaba, por ejemplo, de la escuela, decían los hermanos, escuela sabática. ¿Y dónde está la escuela? Pues vamos a un edificio, vamos a un lugar. Bueno, se refieren al estudio que estamos tomando. Vean entonces cómo en nuestra vida también a veces tenemos esas figuras de retórica. Y estoy seguro que ya hay muchas tan arraigadas en nuestro diario vivir que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Ya son normales. Dice Isaías 11, otra cita más, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Pues definitivamente que es mucha retórica, ¿no? En esta cita. Dice ahí, es una metonimia porque utiliza el tronco y la vara para relacionar la generación de ¿quién? La genealogía del Mesías como el rey prometido y legítimo del pueblo de Israel. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era Isaí? ¿Se acuerdan?
¿El padre de quién? De David. Entonces, pues nos está haciendo la referencia que de la familia de Isaí o de David, que iba a retoñar. No dice ahí un vástago. Entonces ya nos está explicando, lo que está haciéndonos ver el autor, el profeta, es que hay una descendencia, una descendencia del Mesías que viene de quién? Del pueblo de Israel, el legítimo rey, ¿no? Lo que nos está haciendo ver es que es el legítimo, porque si el hijo de Isaí, ¿quién dijeron ustedes que es? David, que es un rey, entonces toda su descendencia, ¿qué son? Pues son de la realeza, y entonces es lo que nos está diciendo Isaías, que para identificar al rey va a ser descendiente ¿de quién? De David. Fíjense cómo se requieren entonces las figuras, hermanos, para que podamos entender esos ejemplos. Pues ahí están los ejemplos de metonimia, de sinécdoque, que tienen este propósito. La clave ya la vimos, hermanos. Cuando es sinécdoque, dice es la parte por el todo. Y el ejemplo es nuestro versículo para memorizar, ya lo vimos en la palabra corazón. Causa, efecto, ahí más bien está hablando de una sustitución. Y también lo mencionamos en Corintios, ¿verdad? Cuando está mencionando el pan, lo sustituye ¿por quién dijimos? Por Jesucristo. ¿Sí? Es un poco complicado, hermanos, pero entre más nos acercamos a estudiar y a reflexionar, nos va a ayudar mucho a que podamos entender estas figuras de retórica. Vamos a ver las preguntas, para que también las preguntas nos ayuden a reforzar estos ejercicios de sinécdoque y metonimia. ¿Cómo se definen en los diccionarios estas dos figuras retóricas, la sinécdoque y la metonimia? Bueno, sus etimologías son complejas, pero ya vimos que la que dice sinécdoque la define como ¿qué, hermanos? La sinécdoque, ¿cómo quedó definida? ¿Se acuerdan? Como la parte es una figura retórica, dice ahí que usa una parte para representar el todo o el todo para representar una parte. Y luego tenemos la metonimia, que es la que hace esta figura, sustituye, esa es nuestra clave, sustituye un término por otro con el que guarda una relación cercana como efecto, como causa-efecto y contenido por continente. Entonces es causa-efecto, metonimia. Parte por el todo, sinécdoque. Sí, el cuadro es importante que lo tengamos, ¿verdad? Para que nos ayude a ver esta diferencia. Muy bien, esas son las definiciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia o realmente es lo mismo? Bueno, son figuras de retórica, por supuesto, pero sí hay diferente uno con el otro. Cada una de las dos figuras tiene un propósito diferente de decirnos. La que sustituye tiene un objetivo y la que utiliza el todo por la parte también tiene uno. Aquí nuestros hermanos nos pusieron esta reflexión. La sinécdoque implica una relación de inclusión. La sinécdoque implica una relación ¿de qué? De inclusión. La metonimia implica una relación de proximidad o asociación. ¿Sí? Cuando a Jesucristo es asociado con el pan, entonces ¿qué es allí? Metonimia. Y cuando se utiliza el pan, pero para referirnos no mencionamos toda la comida, solamente decimos ¿qué cosa? Pues el pan, ¿verdad? Solamente decimos, pues y a veces pasa eso, ¿no? Ya trajeron el pan que vamos a comer y el bolo es lo mismo. O sea, si no entendemos que es una figura, habrá quien solamente nos traiga pan, pero a lo mejor se refiere a todo, ¿no? Te dije, ¿dónde está lo demás? Pues me dijiste el pan. No, toda la comida, tráete todo. A veces pasa, que si no comprendemos esta intención, ¿por qué se refiere? Entonces es diferente la metonimia con la sinécdoque. ¿Qué quiso dar a entender? Ahí tenemos una cita, vamos a ver, hermanos. ¿Qué quiso dar a entender el Señor en Mateo 27:45? ¿Ya lo leímos? No me acuerdo si lo leímos. Si no, vamos a buscarla nuevamente, porque sí necesitamos tomar esos ejercicios y esos ejemplos. Mateo 27:45. Mateo 27:45. ¿Estamos en la cita? Vamos a leerlo, dice así. Dice Mateo 27:45, dice, y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Después de lo que estudiamos, creo que ya entendemos dónde está la figura. ¿En dónde está, hermanos? En toda la tierra. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Que solamente ocurrió en dónde, hermanos? ¿Qué será? A ver, ahí nos dice la pregunta. ¿Qué será? Dice. ¿Es metonimia o es sinécdoque, hermanos? ¿Qué es? Está tomando ¿qué cosa? Una parte, ¿no? ¿No es así? Entonces, ¿dónde es? Es sinécdoque, muy bien, ahí está, porque el término es sinécdoque, porque el término toda la tierra no se refiere literalmente a todo el planeta, sino a la región específica donde ocurrió ¿qué cosa? La crucifixión. Así nos dice la expresión.
En ese momento los que estaban ahí vieron que ¿dónde era tinieblas? Pues en todo, ¿no? Pues en todo el espacio donde estaban ahí parados. Por eso es que el escritor dice, pues en toda la tierra hubo tinieblas. Es una figura entonces. Y esta figura es, ¿cuál dijimos? Sinécdoque, muy bien. Proverbios 19:13. Vamos a Proverbios 19:13. Tenemos otra figura aquí. Proverbios 19:13. Vamos a ver si es el todo por una parte o si sustituye un concepto por otro. 19:13. ¿Sí es 19:13? Sí. Dice 19:13. ¿Dolor qué es? Dolor es para su padre o el hijo, su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Gotera continua las goteras, y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿Está haciendo qué cosa, hermanos? Está haciendo una comparación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es una comparación, entonces debe tener con una sustitución, porque además creo que es un poquito más claro en esta. Es una metonimia, dice la respuesta, ahí está metonimia, porque se relaciona la gotera continua con el desgaste emocional que puede causar una esposa rencillosa. Y vean cómo aquí utiliza esta palabra de causa-efecto, lo que causa, ¿sí? Cómo se puede sentir uno ante una malestar o ante un dolor, y ahí es donde utilizamos la metonimia, y creo que esa seguramente es muy frecuente también en nuestra vida, en lo que les digo, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Dicen, por ahí me eres como una espina, ¿no? Luego hay quienes también utilizan la expresión cuando alguien lo está molestando, una piedra en el zapato, ahí está, miren, ahí está la metonimia, ¿no es así? Una piedra en el zapato, pues quítatela, ¿no? Pues no está refiriéndose que alguien, ¿qué cosa le está causando? ¿Qué cosa? Pues mucha molestia, es una comparación, así está, ahí está, miren, comparándolo, es metonimia porque relaciona la gotera continua con el desgaste emocional que puede causar una esposa rencillosa, comparándolo como una gota constante puede incluso desgastar una piedra, ¿verdad? Entonces ahí está esta figura que es la metonimia. Sí, bueno, ahí están las diferentes piedritas que exactamente como el agua, ¿verdad? Crea mucha piedra. Pregunta personal, la siguiente es una pregunta personal, hermanos, pero vamos a hacerla. Dice, ¿cree usted que la siguiente metonimia es verdadera en su vida? Buscar a Dios es causa de alegría y regocijo. Ahora vamos a leer Salmo 74, hermanos. Aquí ya nos empieza a reflexionar a través de una figura de retórica de una manera personal. Salmo 74 dice así: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud. Engrandecido sea Dios. Digan siempre los que aman tu salud. Ahí está, ¿ya vieron? Tu salud. Entonces, esta ya es una reflexión porque nos está haciendo ver que a través de nuestro Dios, ¿qué cosa hay? Hay salud, hay alegría, hay gozo. Entonces, la pregunta es correcta. ¿Cree usted que en la siguiente metonimia es verdadera en su vida? Eso es importante que reflexionemos. Ya es una reflexión personal. Si en verdad alcanzamos salud, ¿en quién? Si alcanzamos lo bueno, ¿en quién? En nuestro Dios, si nos alegramos. Fíjense cómo se refiere al gozo y al regocijo, pero la pregunta es, esto es algo que tenemos que reflexionar para ver si esta comparación que hace el salmista, pues también va acorde, ¿verdad?, con nosotros, o con la anterior, ¿no? Con la de gotera continua, ¿no? Pues también es cierto, a veces también es bueno que reflexionemos, quizás somos nosotros así. Hay otra que decía, ¿se acuerdan? Hablando de figuras de retórica, que dice, ¿no ves que tienes qué cosas? ¿Se acuerdan? ¿Ves lo que tiene la paja? ¿Se acuerdan de esa? Y está hablando de algo literal. ¿Ves la paja de tu hermano, pero no ves qué cosa? La viga. ¿Eso es real o es una figura de retórica? ¿Y qué está pretendiendo? Pues hacerme reflexionar, ¿verdad? Que me fijo en los demás en cosas pequeñitas, pero en situaciones que son mucho más grandes en mi vida personal, ¿qué cosa? Pues no las veo. Eso es lo que me está diciendo, ¿ven? Y tenemos que preguntarnos, ¿no? Ahora haremos la pregunta, ¿y usted cómo ve ahí? ¿Ese texto va acorde a su vida? Entonces tendremos que preguntarnos, ¿no? Si somos de los que nos fijamos más en lo que hacen los otros y no me digan a mí porque ¿cómo me pongo? No, a mí que no me señalen lo que hago bien o mal. Entonces tenemos que ver si no está pasando esto con nosotros. Vean cómo son importantes, hermanos, las figuras de retórica. La pregunta, ¿cuál sigue? ¿La última? Pregunta 6, la 5 es la pregunta personal y la 6 dice, ¿cuál es la diferencia de los siguientes versículos? Y ahí nos dice, uno usa la metonimia y el otro usa la sinécdoque. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos nuestro pan cotidiano. ¿Qué está utilizando? ¿El qué?
el todo por la parte. Esto se le llama sinécdoque. Está en Mateo 6:11 esta cita, hermanos. El pan representa todo lo que recibimos. Pues todo, ¿no? Todo lo que recibimos. Y hasta podemos pensar que no nada más el pan, ¿no les parece? Quizás hasta todo lo que, la bendición que recibimos de nuestro Dios, ahí está en el pan también. La lengua del justo es plata escogida, mas el corazón de los impíos es como ¿qué? Está utilizando un elemento para referirse a otra cosa, ¿no es así? ¿Qué es la lengua del justo, hermanos? ¿La lengua qué es? La lengua es este elemento, pero ¿a qué se refiere? A las palabras, a lo que sale, a lo que está diciendo, está hablando de lo bueno, de lo justo. Entonces, ¿esta qué figura es? Pues esta es la metonimia, ahí está, ¿verdad? Metonimia, porque la lengua representa las palabras y el carácter del justo, ¿sí? ¿Quedamos claros o no, hermanos? El cuaderno me parece que nos da muchos ejemplos para que podamos hacer esta diferencia. Muy bien, pues esa es la última figura, hermanos. ¿Qué les parecieron esas figuras de retórica? Definitivamente, ¿verdad? Que interesantes. Y lo más interesante es que empezamos con unas bien facilitas, ¿verdad? Que nos fueron bien sencillas y estamos terminando con unas bien complicadas. Pero todo es importante, todas las figuras. Hay más, hay muchas figuras más, hermanos. Reflexionamos con los hermanos que hay muchísimas. De verdad que hay muchísimas figuras de retórica. Lo que estamos viendo es solamente una porción. Y lo otro importante, hermanos, que la Escritura, la palabra de Dios, utiliza mucho estas figuras, ¿se dan cuenta? Ya lo vimos que desde Génesis hasta Apocalipsis lo vamos a encontrar. Por eso es importante que estemos atentos a este lenguaje. Nos ayuda a ser más complejos, a comprender, pero a ser más complejos. Fíjense cómo la figura de retórica nos saca de la simpleza y nos lleva a ¿qué cosa? Pues a la complejidad. Porque estoy seguro que si algún día nos ponemos a hablar con figuras de retórica, ¿nos van a entender o no? No, nos van a entender. Si imagínense, en nuestro diario habláramos con puras figuras de retórica, nos van a quedar viendo con ¿qué le pasa, no? Exacto, y la realidad es que eso dice, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura también, ¿no? ¿Qué enseñanza reciben los simples? Pero también hay enseñanza de los compuestos. Entonces, este es el mensaje, hermanos. Hoy terminamos con este cuaderno de lecciones acerca de las figuras de retórica, hermanos. Vamos a conservar nuestro cuaderno, vamos a tenerlo ahí presente porque si se dan cuenta lo vamos a estar utilizando. Vean ustedes cómo sí es importante. Sobre todo para que muchos que tienen apenas acercamiento a la Escritura nos puedan preguntar y sepamos cómo responder. Si es toda la tierra, si hace esto Dios, si no lo hizo, si se arrepintió, no se arrepintió. ¿Se acuerdan que todas esas figuras las estudiamos, verdad? Y muchos eso se lo cuestionan, entonces hay que explicarles, mira, el lenguaje es muy complejo, la Escritura de nosotros es muy compleja, pero entre más sea la complejidad, hermanos, yo pienso que nos acercamos más a Dios. Ese es el objetivo. El cuaderno y estas lecciones tienen el propósito de acercarnos mucho más a Dios. Mis hermanos, pues esa es la lección que tuvimos y con esta terminamos las figuras de retórica. Pasa a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Pasa a vosotros.